Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. Este video trata sobre frío y calor, diferencias importantes antes de elegir, y voy a mostrarte de forma práctica cómo distinguir necesidades reales, ventajas y limitaciones de cada enfoque para que no cometas errores costosos. Desde el primer minuto quiero que te quedes hasta el final porque voy a desmentir mitos muy comunes, te daré ejemplos concretos de cálculos de consumo y costos, y al final tendrás una lista mental clara de criterios para tomar la decisión correcta según tu situación. Empiezo señalando lo fundamental: frío y calor no son simplemente opuestos físicos, sino contextos que implican variables distintas en diseño, consumo, confort y salud. Por eso la elección entre soluciones para enfriar o calentar debe basarse en análisis concretos y no en modas o suposiciones. Yo siempre parto de identificar tres preguntas clave que me hacen la mayoría de las personas: ¿cuál es el clima predominante y su variación estacional? ¿Cuál es la envolvente térmica de la vivienda o edificio? ¿Y cuál es el perfil de uso y presupuesto disponible? Si respondemos con precisión estas tres preguntas, el resto del proceso de selección se vuelve objetivo y muchas opciones se descartan de inmediato. Para el clima conviene distinguir entre lugares con temperaturas extremas y prolongadas de calor, lugares con frío prolongado, y zonas templadas o intermitentes donde las necesidades destacan por la flexibilidad. En climas donde el calor domina casi todo el año, invertir en un sistema que enfríe eficientemente y que a la vez pueda aportar calor ocasionalmente puede ser razonable. En lugares fríos, priorizar calefacción eficiente y un buen aislamiento es más rentable. En zonas templadas, la solución más versátil y eficiente suele ser una bomba de calor reversible o estrategias pasivas combinadas con equipos puntuales. Cuando analizo la envolvente térmica de una vivienda reviso materiales, orientación, ventanas, infiltraciones y aislamiento en techos y muros. Una casa mal aislada perderá calor en invierno y ganará calor en verano, por lo que cualquier equipo, por eficiente que sea, tendrá que trabajar más y costará más de mantener. Yo siempre recomiendo medir o estimar la demanda térmica antes de elegir un equipo. Eso implica calcular las cargas de calefacción y refrigeración. A grandes rasgos, la ganancia de calor por radiación solar y por aislamiento deficiente para el verano, y las pérdidas por transmisión e infiltración para el invierno, y así decidir la potencia necesaria. En la práctica, es frecuente que la gente sobredimensione los equipos por miedo a no tener suficiente capacidad. Ese error genera mayor consumo, ciclos cortos y desgaste prematuro. Por experiencia te digo que un sobredimensionamiento del 20 a 30% puede ser perjudicial. Mejor dimensionar correctamente, incorporar controles de modulación o prendas térmicas y, si hace falta, combinar con ventilación mecánica para regular humedad. Hablando de equipos, hay diferencias técnicas y económicas claras entre opciones. Aires acondicionados split tradicionales solo enfrían y consumen bastante cuando la demanda es alta. Las bombas de calor reversibles permiten tanto calefacción como refrigeración con mayor eficiencia estacional. Las calderas y radiadores son excelentes para calor en climas muy fríos y pueden usar diferentes combustibles, y la calefacción por suelo radiante entrega confort térmico homogéneo pero con una inercia térmica alta que afecta la capacidad de respuesta. Yo trato cada una con sus pros y contras. Los splits son económicos en instalación y flexibles por zonas, pero su eficiencia en calefacción inversa es limitada cuando las temperaturas exteriores son muy bajas. Las bombas de calor modernas de baja temperatura mantienen buen COP incluso a temperaturas moderadamente bajas, pero su instalación y coste inicial son mayores. Las calderas de condensación son muy eficientes para generar calor en invierno en climas fríos con combustibles fósiles o biomasa, pero requieren chimenea, espacio y mantenimiento. Para el consumo energético yo siempre explico cómo traducir COP, ER y CR a factura eléctrica. Si una bomba de calor tiene COP 3 en calefacción significa que por cada kilovatio hora eléctrico entrega 3 kilovatios hora térmicos. En refrigeración el ER o CR remiten al rendimiento estacional y te permiten comparar cuánto va a consumir realmente en los meses cálidos. También muestro ejemplos numéricos. Si necesitas 6 kilovatios térmicos y tienes una bomba de calor con COP promedio 3, vas a consumir 2 kilovatios eléctricos por hora. Si en tu tarifa pagas 15 céntimos por kWh, esos son 30 céntimos por hora de funcionamiento, y multiplicando por las horas de uso diarias obtendrás el costo mensual aproximado. Con aires acondicionados no reversibles, el cálculo es similar pero el rendimiento suele ser menor en frío y nulo en calor, lo que obliga a tener otro sistema para invierno. Otro factor crítico que abordo es el control de humedad, habitualmente subestimado. En climas cálidos y húmedos, la sensación de calor es mucho más intensa y los equipos de refrigeración deben encargarse no solo de bajar la temperatura sino de deshumidificar. Reducir humedad mejora confort y permite operar a una temperatura ligeramente más alta, ahorrando energía.
En climas secos, enfriar puede ser más fácil, pero la sequedad puede afectar la salud y el confort, requiriendo humidificación si se calienta en exceso. Yo explico cómo medir humedad relativa y qué rangos son recomendables para salud y confort, típicamente entre 40 y 60% para interiores. La calidad del aire interior y la ventilación son igualmente esenciales en mi análisis porque tanto en frío como en calor, sistemas de climatización que no ventilan adecuadamente acumulan CO2, compuestos orgánicos volátiles y humedad que provocan mohos o malestar. La mejor estrategia a menudo combina climatización con ventilación mecánica controlada y recuperación de calor, que renueva aire sin perder la energía acumulada, una solución que yo sugiero cuando la inversión lo permite, sobre todo en climas extremos donde abrir ventanas no es viable por la pérdida de energía. Otro punto que nunca omito es la economía a largo plazo frente al coste inicial, muchas veces la opción más barata de instalar se convierte en la más cara de operar. Yo calculo el coste total de propiedad estimado a 10 o 15 años incluyendo consumo, mantenimiento y vida útil del equipo. Las bombas de calor pueden tener un coste inicial mayor pero menor factura operativa y menos emisiones si la electricidad proviene de fuentes limpias, mientras que una caldera barata puede encarecerse por combustible y mantenimiento. También hay incentivos y normativas que influyen, en muchos países existen subvenciones para equipos eficientes, impuestos sobre combustibles fósiles o regulaciones que limitan emisiones. Yo recomiendo informarse sobre estas políticas porque pueden cambiar la ecuación económica a tu favor. Desde la perspectiva del confort personal, yo describo cómo se percibe cada extremo térmico, una temperatura media adecuada, el movimiento del aire y la radiación te afectan de forma diferente. Por ejemplo, en invierno el confort se mejora notablemente al reducir la radiación de paredes frías mediante aislamiento y al usar fuentes radiantes que calientan objetos y personas directamente, mientras que en verano el confort pasa por evitar radiación solar directa y facilitar la convección y la evaporación del sudor. La sensación térmica depende también de la actividad y la ropa, algo que la gente olvida. Si estás en reposo necesitarás temperaturas algo más altas que si estás activo, y una estrategia eficiente puede combinar ajuste de temperatura con ropa adecuada y control de la humedad para ahorrar energía. En el apartado de seguridad y mantenimiento yo siempre incluyo recomendaciones prácticas, revisar anualmente quemadores y chimeneas en sistemas de combustión, reemplazar filtros y revisar circuitos frigoríficos en equipos eléctricos, y asegurar que los detectores de monóxido de carbono funcionen en instalaciones que usan gas o biomasa. El mantenimiento preventivo abarca limpieza, verificación de aislación de refrigerante y calibración de controles, y suele extender la vida útil de los equipos y mantener su eficiencia. Desde el punto de vista medioambiental yo abordo emisiones directas e indirectas. Las calderas pueden emitir CO2 y NOx si usan combustibles fósiles, mientras que la climatización eléctrica tiene una huella indirecta según la matriz energética del país. Por eso yo siempre recomiendo evaluar la electricidad disponible. Si proviene mayoritariamente de renovables, la electrificación del climatizado es más favorable. Si depende de combustibles fósiles, conviene considerar alternativas de alta eficiencia o de menor emisión. Además comento la importancia de materiales y técnicas pasivas, diseño bioclimático, sombreado, orientación de ventanas, inercia térmica, ventilación nocturna y revestimientos reflectantes reducen notablemente las necesidades de climatización y, en muchos casos, compensan la inversión en equipos. Yo doy ejemplos concretos. Añadir aislamiento en la cubierta puede reducir la demanda de calefacción en un 30% o más. Persianas o toldos estratégicos reducen las ganancias solares en verano sin sacrificar ganancias en invierno cuando son móviles. Una ventilación cruzada bien planteada en verano puede bajar sensiblemente la temperatura interior sin consumo eléctrico. También explico cómo evaluar opciones por uso. Para espacios habitados es preferible soluciones con control zonal y buenos termostatos. Para locales comerciales o industriales, la escala y las cargas internas, equipos, iluminación, ocupación, determinan si conviene sistemas centralizados con enfriamiento por agua, enfriadoras o soluciones híbridas. En oficinas, por ejemplo, la mayor fuente de calor interno puede ser la ocupación y los equipos informáticos, lo que cambia la prioridad hacia refrigeración y renovación de aire. Yo no dejo de lado el factor humano, la percepción del confort y las expectativas culturales influyen en la elección. En muchas regiones la gente está acostumbrada a temperaturas más frías o más cálidas y adapta vestimenta y hábitos. Imponer una temperatura estándar sin considerar esto puede generar desperdicio. Por eso aconsejo involucrar a usuarios y hacer pruebas piloto o ensayos de temperatura antes de instalar soluciones costosas. En cuanto a la durabilidad y la obsolescencia tecnológica, yo comenté la tendencia clara hacia la electrificación y sistemas más inteligentes con control por zonas, integración con energía renovable doméstica y gestión mediante domótica.
Si planeas una inversión a largo plazo, conviene pensar en compatibilidad con paneles solares, baterías y gestión energética, ya que una bomba de calor combinada con fotovoltaicos puede reducir a niveles mínimos la factura operativa durante muchas horas del año. También advierto sobre la importancia de la instalación correcta. Un equipo mal instalado pierde eficiencia, por ejemplo, tuberías demasiado largas, pérdidas de refrigerante, mala ubicación de unidades exteriores o deficiente equilibrado hidráulico en sistemas de radiadores reducen el rendimiento y aumentan el consumo. Por experiencia, contratar instaladores certificados y exigir pruebas de rendimiento es imprescindible. Para ayudarte a decidir, yo propongo una hoja de ruta práctica que siempre aplico. Primero, evaluar clima, uso y envolvente. Segundo, estimar cargas térmicas y elegir potencia adecuada. Tercero, priorizar eficiencia energética y consideraciones de mantenimiento. Cuarto, valorar soluciones pasivas y de ventilación antes de sobredimensionar equipos. Quinto, verificar incentivos y compatibilidad con energías renovables. Y sexto, contratar instalación profesional y planificar mantenimiento. Esta secuencia evita decisiones reactivas y permite comparar alternativas de forma objetiva. No menos importante es la gestión del presupuesto. Muchas veces es mejor repartir la inversión en fases, empezando por mejoras de aislamiento y sellado de fugas, y luego instalar equipos eficientes. Así se reduce la potencia necesaria y el coste del equipo. Yo también explico alternativas económicas para situaciones puntuales, ventiladores de techo y evaporativos para climas secos, estufas eficientes y sistemas híbridos para ayudar en picos extremos, y controles programables para ajustar horarios y reducir consumo. Para usuarios que necesiten cifras concretas, doy ejemplos comparativos entre tecnologías bajo escenarios típicos. En una vivienda de 100 metros cuadrados con demanda media de 8 kilovatios térmicos para calefacción y 6 kilovatios para refrigeración, una bomba de calor con COP promedio estacional de 3 en calefacción y ER de 3.5 en frío podría consumir aproximadamente 2,7 kilovatios eléctricos en promedio durante su operación, resultando en facturas moderadas y la tarifa eléctrica es competitiva. En contraste, una caldera de gas con rendimiento del 90% y una eficiente para la refrigeración adicional tendría un coste mixto entre gas y electricidad que debe calcularse según tarifas locales, sin olvidar costos de mantenimiento. Finalmente, y para que no te quedes con dudas, resumo mentalmente lo que considero esencial: analiza tu clima y envolvente antes que comprar cualquier equipo, dimensiona con datos y evita sobredimensionar por miedo, valora la eficiencia estacional y el coste total de propiedad, prioriza mejoras pasivas y ventilación controlada. Piensa en la integración con renovables si es posible, y asegúrate de una instalación profesional y un plan de mantenimiento. Si sigues este método, te garantizo que tu elección para frío o calor será la más adecuada para tu confort, tu bolsillo y el medio ambiente. Con esto termino el desarrollo, pero en el cierre quiero dejar claro que la decisión no es binaria ni universal, depende de factores concretos que conviene medir y comparar, y si necesitas puedo ayudarte a revisar tu caso particular con datos de clima, planos y tarifas para ofrecerte una recomendación personalizada. Gracias por quedarte hasta aquí y espero que esta explicación detallada te permita elegir con seguridad entre las distintas opciones de climatización. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.